Estamos en La Habana, en Cuba, y vamos a ver la tercera partida de aquel match por el Campeonato del Mundo entre William Steinitz y Mikhail Chigorin. Esta partida se jugó el 24 de enero de 1889. Vamos a ver un final espectacular. Piezas blancas para Mikhail Chigorin y piezas negras para William Steinitz. Chigorin abre el juego con E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5 y D6. Esta continuación D6 es poco habitual. Aquí lo más común es jugar o bien A6 o caballo F6. Pero en la partida se jugó D6. D4, alfil D7, D por E5, D por E5, enroque por parte de Mikhail Chigorin, alfil D6, caballo C3, caballo G E7, alfil G5 y F6 para expulsar a ese alfil que está en G5. Alfil E3, enroque por parte de William Steinitz, alfil C4, jaque, rey H8 y caballo B5. Y aquí es donde van a empezar las complicaciones. Se está amenazando al alfil que está en D6. Y William Steinitz juega caballo C8 para defenderlo. Chigorin contesta con dama D2, dama E8 y torre a D1. Y ahora se amenaza el golpe caballo por C7. Fíjate, caballo por C7, alfil por C7 y dama por D7. Cae este alfil. Caballo por C7, alfil por D7 y luego después dama por D7. Dama por D7 y torre por D7. Ese golpe, caballo C7, hay que pararlo y Steinitz juega alfil G4. Si las negras capturan en F3, a las blancas le quedarían los dos peones en F doblados. Y el caballo no se puede ir porque fíjate que el alfil tomaría la torre de D1. Así que alfil E2. Caballo D8, C4, caballo E6, H3 para expulsar a ese alfil que está en G4, alfil H5 y C5, amenazando al alfil que está en D6. Alfil E7, dama D5, y aquí viene lo que se puede considerar ya el primer error de la partida. Con esta jugada, dama D5, Mikhail Chigorin amenaza al caballo que está en E6. También amenaza, lo puedes ver marcado en rosa, también amenaza a este peón que está en B7. Tiene dos amenazas. Y aquí Steinitz juega dama C6, una jugada natural para defender a este caballo y a este peón. Sin embargo, esta jugada, dama C6, es un error. Lo correcto aquí hubiera sido jugar caballo F4. Esto hubiera sido lo correcto. Caballo F4, alfil por F4. Ahora no se puede capturar, no se puede recapturar con el peón porque sigue caballo por C7. Caballo por C7 sería un doble a la dama y a la torre. Hay que jugar C6, amenazando a la dama y amenazando también al caballo que está en B5. Fíjate que las negras amenazan tres piezas. Este alfil, que lo puedes marcar en rojo, a la dama y al caballo. Dama D2. Y ahora no se puede capturar el alfil de F4 porque sigue caballo C7 con doble a la dama y a la torre. Hay que capturar el caballo de B5 con el peón. C por B5 y ahora alfil E3 defendiendo a este peón que está aquí en C5. Podría seguir alfil G6 y aquí las blancas tendrían una muy pequeña ventaja. Pero vamos, la posición prácticamente estaría igualada. Una pequeña ventaja blanca, pero prácticamente nada. Volvamos a la posición anterior. Tras dama D5, como he dicho antes, amenaza al caballo de E6 y al peón de B7 y Steinitz hace la jugada natural, dama C6. Alfil C4, se amenaza ahora nuevamente al caballo que está en E6 y ahora Steinitz juega alfil E8.
Digamos que defiende a ese caballo de manera indirecta. Fíjate, si dama por E6, sigue dama por E6, alfil por E6, y este alfil de C4 ya no defendería a este caballo que está en B5. Por tanto, el alfil de 8 capturaría al caballo de B5. Vuelvo a repetir la variante. Dama por E6, dama por E6, alfil por E6 y alfil por B5. Y aquí viene también un error, yo diría, bueno, es una imprecisión grave o casi un error por parte de Mikhail Chigorin, porque tras el error, tras la jugada dama C6, las blancas se han colocado por delante. Aquí Chigorin podía haber jugado la jugada B4 y las blancas tendrían ventaja. B4 y alfil F7 hubiera sido lo correcto según Stockfish. Pero Chigorin va a defender este caballo de B5 con el peón de A4. Como hemos visto antes, lo que pasa si dama por E6, dama por E6, dama por E6, alfil por E6 y alfil por B5. Entonces, hace, Chigorin hace una jugada también natural, A4, pero que también es un error. Caballo por C5, contestó Steinitz. Ahora se amenaza caballo B6, alfil por C5, alfil por C5, dama por C6, alfil por C6 y caballo por C7, amenazando a la torre que está en A8. Por el otro lado, las negras amenazan a los dos peones, al de E4 y al de A4. Caballo D6, amenazando al alfil que está en C4 y también al peón de E4 dos veces, con el caballo y con el alfil. Y aquí viene una jugada que a Stockfish no le gusta. Ojo, no se puede decir que sea un error, pero a Stockfish no le gusta. Chigorin va a jugar alfil B3. Stockfish dice que hubiera sido más efectivo caballo por A8. Vamos a ver lo que dice Stockfish. Caballo por A8, torre por A8, se amenaza al alfil, alfil D5, alfil por A4, amenazando a la torre y torre C1. Y las amenazando al alfil que está en C5. Y las blancas tendrían una pequeña ventaja. Fíjate que las blancas llevan una torre a cambio de un alfil y un peón. Volvamos a la posición anterior tras caballo D6, alfil B3 y ahora alfil por E4. Esta jugada alfil por E4 que hace Steinitz a Stockfish tampoco le gusta mucho. Según Stockfish era más fuerte la continuación torre a C8. Esto es lo que dice Stockfish que hubiera sido lo mejor. Torre a C8 amenazando al caballo. Caballo E6 amenazando a la torre que está en F8 y al alfil que está en C5. Y fíjate que el alfil no puede capturar al peón de E4. Si alfil por E4 sigue caballo por C5. Y este caballo habría quedado indefenso. Porque este caballo está atacado por la torre, fíjate. Alfil por E4, caballo por E5, por C5, torre por C5 y torre por D6. Aprovechando que cuando desaparece este alfil, este caballo queda indefenso. Este peón habrá que tomarlo con el caballo. Hay que jugar obligatoriamente caballo por E4. Pero ahora sigue caballo por F8. Torre por F8, alfil C2, amenazando al caballo, y caballo D6. Y la posición sería igualada, prácticamente igualada. A pesar de la diferencia de material, tenemos una torre a cambio de un alfil y un peón. Volvamos a la posición anterior tras alfil B3. Como hemos visto la continuación, torre a C8 que hubiera sido lo más fuerte, la hemos analizado. Steinitz jugó alfil por E4, caballo por A8. Y aquí viene un error por parte de Steinitz que deja a las negras en una posición difícil. Steinitz va a jugar alfil por F3. Hubiera sido mejor jugar torre por A8. Torre por A8 y torre C1. Las blancas tendrían una muy pequeña ventaja, prácticamente nada. Pero Steinitz juega alfil por F3.
G por F3 y ahora torre por A8. Torre D5 amenazando al alfil B6, torre F D1 amenazando al caballo que está en D6. Bueno, lo que se amenaza es torre por D6, alfil por D6 y torre por D6. Hay que impedirlo, así que se juega torre D8, rey G2, A5, alfil C2, G6, H4, rey G7, F4. Aparentemente las blancas están sacrificando un peón, pero ya verás como más tarde lo van a recuperar. Aparte de eso, habilitan esta casilla F3 para que el rey pueda salir. E por F4 y ahora rey F3. Rey F3 también es un error, tras el cual la posición se vuelve igualada. Lo correcto hubiera sido jugar antes alfil B1. Alfil B1, por ejemplo, rey F7 y ahora rey F3. Eso hubiera sido lo correcto. Vamos a ver lo correcto. Fíjate, alfil B1, rey F7, rey F3 y ahora rey E7. Las blancas tendrían ventaja. Pero tras E por F4, Segurín juega a la directa, rey F3. Esto iguala la posición, pero ahora Steinitz comete otro error y esto le vuelve a dar a Chigorin la oportunidad de ganar la partida. Aquí con la jugada torre C8 y la jugada torre 1 la posición estaba igualada y probablemente hubiera acabado en tablas. Pero Steinitz en lugar de la correcta torre C8 jugó F5. ¿Por qué? Bueno, más tarde vamos a ver por qué es un error. Rey por F4, que tampoco es la mejor forma, según Stoffin, de aprovechar este error que es F5. Lo correcto aquí hubiera sido jugar alfil B3. Alfil B3 y torre D7. Fíjate que las negras amenazan torre C8. Esto hubiera sido lo correcto. Alfil B3 y ahora torre D7. Tras F5, rey por F4 no es la mejor forma de aprovechar ese error. Rey F6, alfil B3 y aquí viene un error grave, tras el cual la posición blanca ya se puede decir que es totalmente ganadora. Aquí lo correcto hubiera sido jugar H5, porque es muy importante tener defendido a este peón de F5. Steinitz va a jugar H6 y esto es un error. Vamos a ver por qué, fíjate, H6. ¿Y por qué esto es un error? Porque ahora con la jugada H5 y tras G por H5 este peón queda indefenso. Fíjate, H5, un golpe muy fuerte, una jugada que merece un signo de admiración. G por H5 y ahora alfil C2, atacando a este peón que tienes aquí en F5. Fíjate también que la torre está indefensa, así que el caballo no puede defender a este peón. Está atacado por la torre, por el rey y por el alfil, y esta torre está en defensa. Si el caballo se va, cae esta torre. Así que hay que jugar rey E7. Por eso la jugada H6 era un error. Hubiera sido mejor H5. Torre E5, jaque, rey F8 y ahora torre por F5, jaque, aprovechando que el caballo no puede capturar la torre. Si caballo por F5, torre por D8. Rey E7, torre E5, jaque, rey D7, F3, H4, rey G4, amenazando al peón, torre G8, jaque, rey por H8, torre G2, amenazando al alfil, alfil F5, jaque, rey C6, se amenaza ahora al peón que está en B2, B3, alfil F2, jaque, rey H3 amenazando la torre, torre G3, jaque, rey H2, torre por F3, rey G2 amenazando la torre y torre F4. Se amenaza ahora al alfil que está en F5, alfil E6,
alfil C5, alfil D5, jaque, rey D7. Y aquí viene otro tremendo error de Chigorin, que pierde toda la ventaja, porque hasta ahora las blancas tienen ventaja. Hemos visto el error H6, ese tremendo error H6 que ha dejado indefenso a este peón de F5. Y con el golpe H5 hemos hemos obligado a las negras a jugar G por H5 y hemos debilitado la casilla F5, y fijaros la posición que hemos conseguido. Pero actualmente la posición blanca es totalmente ganadora. Esta partida la ganan las blancas. Sin embargo, ahora Chigorin va a cometer un error tras el cual la posición se iguala y la posición vuelve a ser de tablas. Lo correcto aquí hubiera sido la jugada torre D3. Torre D3 y torre F6. Y las blancas hubieran ganado el final. Pero Chigorin juega torre E6, atacando al peón de H6, y esto es un tremendo error. Y ahora Steinitz juega la correcta caballo F5, la forma correcta de aprovechar ese error. Por un lado, defiende al peón que está en H6 y también apunta a la casilla E3 con el caballo. Caballo E3 sería un jaque doble al rey y a la torre. Y si torre por E3, alfil por E3. Así que alfil C4, jaque, torre D3, H5, alfil B5, torre G4, jaque, rey H2, torre H4, jaque, torre H3, torre, alfil D6, jaque, rey G2, torre G4, jaque, rey F1, caballo G3, jaque, rey F2, H4, torre H6, atacando al peón que está en H4, torre F4, jaque, rey G2 y alfil E7 para defender al peón. Torre C6, jaque, rey B7, torre C4, proponiendo cambio de torres. Naturalmente Steinitz no quiere ni oír hablar de cambiar torres. Torre F8, torre D4, rey C8. Hay que tener en cuenta que se estaba amenazando torre D7. Sería un doble, sería jaque al rey y al alfil de E7 que está indefenso. Entonces, rey C8. Torre D7 amenazando al alfil. Alfil D8. Torre H2. Caballo E4. Torre G7. Caballo C5. Torre H3. Alfil F6 amenazando la torre. Torre G6. Se amenaza ahora torre F3. Fíjate, la jugada torre F3 sería muy desagradable. Torre F3. Y bueno, se intentaría cambiar torres. Alfil D8 para prevenirlo. Alfil C4. Torre F4. Torre F3 proponiendo nuevamente cambiar torres. Torre D4. Torre G7. Rey B8. Torre F7. Bueno, fíjate también que aquí se está amenazando la jugada caballo para 4. Las negras amenazan caballo para 4, B para 4 y torre por C4. Así que hay que jugar torre F7. Si ahora el caballo se va, por ejemplo, caballo para 4, entonces vendría torre G7. Torre D6. Rey H3. Torre D2. Torre H7. Torre D6. Alfil F1. Fíjate que aparentemente se ha dejado de defender al peón de B3, pero si caballo por B3 sigue torre G7. Torre G7 y luego dando jaque, luego este alfil iría a la casilla G2. En fin, sería el fin de las negras. Caballo E6, torre D7, proponiendo nuevamente el cambio de torres. Y aquí viene un error muy serio por parte de Steinitz. Lo menos malo para las negras, porque las negras aquí están en una posición perdida, lo menos malo, lo que más resistencia hubiera ofrecido es cambiar torres, jugar torre por D7 y torre por D7.
Esto hubiera sido correcto. Torre por D7, torre por D7 y rey C8. Esto es lo menos malo para las negras. Las negras hubieran tenido un final difícil tras cambiar torres, pero Steinitz se niega a cambiar torres y Steinitz juega torre C6. Ahora amenaza caballo G5. Daría jaque al rey y también amenazaría esta torre que está aquí en H7. Rey G4, torre C7, alfil C4. Y aquí viene el error decisivo y el que prácticamente obliga a Steinitz a rendirse. Steinitz nuevamente debería de haber cambiado torres, jugar torre por D7, torre por D7 y luego caballo C5. Y las negras hubieran resistido, bueno, a la larga hubieran perdido. Vamos a lo correcto, torre por D7, torre por D7 y caballo C5. Esto es lo que más resistencia hubiera ofrecido, aunque a la larga la posición está totalmente perdida. Pero tras alfil C4, Steinitz juega torre por C4 y esto es un error. La partida siguió b por C4, rey C8, se amenaza caballo F8, que sería jaque a ambas torres, torre D6 amenazando al caballo, caballo C5, torre C6, jaque, rey B8, se amenaza ahora caballo A6 y torre H8, amenazando al alfil. Y aquí en esta posición William Steinitz con las piezas negras se rindió, abandonó la partida. Se está amenazando a este alfil que está en D8, el rey no puede ir, no puede defenderlo, se podría jugar por ejemplo torre B7, pero si torre B7 entonces sigue torre por C5. Por el contrario, si caballo B7 entonces sigue torre por B6. Así que aquí en esta posición con negras, William Steinitz decidió abandonar la partida.